nos ayude también a poder financiar la emergencia por el COVID-19. Uno tercero que se está analizando apenas, que de lo que se trata es de que sobre la base de la justicia y la solidaridad podamos, las personas que tenemos trabajo, que las personas que tenemos ingresos altos y que tenemos también la posibilidad de llevar sustento a nuestros hogares, de poder tener una vida con mayor estabilidad y sin incertidumbre, contribuir de manera adecuada con hogares que en este momento lo están pasando mal y que tienen incertidumbre sobre cómo van a resolver sus necesidades más acuciantes a partir ya del 1 de abril en sectores específicos. De lo que se trata, esta idea que se está valorando y que estamos terminando de delinear en el Consejo Económico que nos ha propuesto también el Ministerio de Hacienda, tiene que ver justamente con cómo poder optimizar la contribución de los salarios más altos del sector privado, de los salarios más altos del sector público, y también cómo poder que las rentas de capital, los ingresos por rentas de capital también vengan a apalancar la necesidad de mayores recursos para poder hacer frente a la atención de esta emergencia. Es una propuesta que se está valorando en este momento, no hay una decisión definitiva en relación con los umbrales y los montos de la misma. Lo que pasa es que sí está pensada como una de las medidas que eventualmente se estarían presentando a la Asamblea Legislativa, que hoy compartimos con los diputados para poder conjuntamente llegar a una decisión sobre cuál sería la manera más solidaria, más justa para poder hacer esto. Y estaría cubriendo no solamente salarios altos de personas del sector privado, también del sector público y, repito, rentas de capital. Muchas gracias. Bueno, hay un tema adicional, disculpe, que tiene que ver con que también estaríamos recurriendo a cubrir nuestras necesidades de financiamiento con lo que es las líneas de crédito con multilaterales. Estamos acudiendo a multilaterales para financiamiento mucho más, a un menor costo, para poder también cubrir las necesidades de continuidad de los servicios públicos y también necesidades específicas para población afectada, sea en la dimensión socioeconómica como sanitaria. Muy amables. Iniciamos un periodo de consulta. Don Daniel de la Caja, nos solicitan datos del estado de salud de las personas que permanecen internadas en casos específicos. Tal vez si nos podemos referir al manejo de esa información. Bueno, nosotros por ética y por privacidad, que es un derecho del paciente, no se da información acerca de las personas. Don Daniel Salas, nos dicen que usted ayer se refirió en que entre el 20 y el 60% de los costarricenses es posible que padezcan el COVID-19. ¿Es así ese dato y esto más o menos en cuánto tiempo sería? Bueno, recordemos que es un virus en donde todos somos susceptibles, un virus nuevo que nunca hemos estado expuestos. Es esperable que haya un porcentaje muy importante de la población que vaya a contraerlo, que vaya a enfermar, y eso son estimaciones que se han hecho no solamente acá, sino en otras partes del mundo. Es incierto decir qué porcentaje y exactamente en qué tiempo. Lo cierto es que volvemos al punto más importante y por el cual estamos unidos como país, es que la cantidad de personas que se vayan a infectar no sean en pocas semanas. Y por eso es, porque volvemos al punto, si nos enfermamos todos en poco tiempo, no digamos todos, digamos que un 20% de la población se enferme en cuestión de un mes. Imagínense que en ese porcentaje, ya dijimos, muchos van a salir adelante sin ninguna necesidad de una atención médica, pero los que son vulnerables especialmente van a enfermar gravemente. Y si todos, ese 20%, que es tal vez un porcentaje estimado bajo de la población que se puede infectar, ocurre en cuestión de un mes, no hay la capacidad, y ya lo hemos dicho, ni en Costa Rica ni en ninguna parte del mundo para atender a los casos graves como ellos se lo merecen. Y estoy indicando porque aquí cualquier persona que está viendo puede ser de esos casos graves. Aquí tenemos que de verdad unirnos como hermanos y hermanas que somos para hacer que esa cantidad de personas que se vaya a enfermar, que no sea tan rápidamente, que no tengamos la capacidad en el país para atenderlos. Don Michael, nos consultan si se ha considerado eliminar la restricción vehicular normal en estos días. No, todo lo contrario. La restricción vehicular normal de lunes a viernes por número de placa se mantiene junto con la nocturna. La idea es evitar, como bien lo ha dicho el doctor Salas, el contacto masivo de personas
y todas estas medidas tienen ese objetivo. Entonces, de momento se mantiene la restricción vehicular de lunes a viernes en las zonas ya determinadas, la nocturna total, y en algún momento, de acuerdo a las circunstancias, podríamos variar algún tipo de restricción. Don Daniel Salas, ¿qué pasa con los vendedores ambulantes? ¿Cuál es la instrucción para ellos y quienes están haciendo ventas en los semáforos? Bueno, ya hemos dicho, son en realidad actividades que no están reguladas, que están fuera de la regulación. Nosotros hemos estado manejando el protocolo específico para algunas poblaciones más vulnerables. Cualquier persona eventualmente que entre en contacto con cualquier objeto a nivel público, ya hemos dicho, debe ser a ese nivel de casi que sagrado lavarse las manos antes de tocarse la cara. Y eso aplica para cualquier cosa que se adquiera en la calle. En este caso, obviamente, estamos hablando de actividades que no están de forma legal, que no están regularizadas en el territorio, pero sí tenemos que hacer ese llamado a la población de que cualquier contacto que tengamos con un objeto fuera de nuestras casas, en la vía pública, tenemos que tener sumo cuidado de no tocarnos la cara si no nos hemos lavado las manos. Ya dijimos que el virus puede estar en cualquier superficie, que puede sobrevivir varias horas dependiendo de la superficie, del nivel de humedad, del nivel de temperatura, y que tocarnos la cara habiendo tocado un objeto contaminado y no nos lavamos las manos, el riesgo es amplísimo de poder contraer el virus. Doña Pilar, ¿apoya el Poder Ejecutivo el retiro anticipado del ROP? ¿En qué consiste además el aporte solidario que se plantea para los trabajadores públicos y privados? Si podemos entrar más en detalle. En relación con el retiro del ROP, en este momento el Consejo Económico no apoya esta medida, ni tampoco el Gobierno de la República. Es muy importante lanzar el mensaje a las personas de que necesitamos asegurar la mayor protección para nuestra edad adulta mayor. Cuando seamos personas en situación de vejez, vamos a requerir mayores ingresos para poder tener estabilidad a la hora de sobrellevar una vejez mucho más plena. En este momento lo que tendríamos es un pico en los ingresos y eso no le beneficia a nadie, porque cuando más lo vayamos a necesitar, esa sombrilla de protección social no va a estar disponible. Don Daniel Salas, en China están reportando que los kits de test rápido no funcionan. ¿Recibió Costa Rica este tipo de test? ¿Cuántos recibió y cuándo se han utilizado? Si ya se usaron, ¿se harán nuevas pruebas en estas personas? Nosotros no hemos usado kits de detección rápida, hemos estado usando lo que ya la misma Organización Mundial de la Salud ha dicho que se puede usar, y los que han cumplido con estándares en la revisión de todos los requisitos que deben cumplir para el caso de los niveles del sector privado, y los que también han estado usando la Caja Costarricense de Seguro Social. Hemos estado usando lo que se llama PCR de tiempo real, y que es un examen que tiene una certeza en la detección bastante amplia, bastante fuerte. Doña Pilar, de nuevo, si podemos ampliar sobre el aporte solidario para los trabajadores públicos y privados, y además que cuáles proyectos de ley se valora para convocar a la discusión de diputados: arrendamientos, pensiones alimentarias, impuestos a salarios. En relación con lo que es el aporte solidario, hay un principio fundamental. Hay personas que en este momento, y les puedo decir que en el sector turismo nos han compartido datos que son absolutamente alarmantes, como que hay cerca de 180,000 personas que a partir del 1 de abril no van a tener un ingreso fijo. Para esas personas que no van a tener cómo hacer frente a su alimentación, a sus necesidades básicas, es que necesitamos generar una solución. ¿Cómo generamos esa solución? Esa solución se genera, como siempre, desde el ser costarricense, desde el principio más básico de justicia social, de distribución de la riqueza, de solidaridad. Por eso estamos visualizando que quienes tenemos un empleo y quienes tenemos sueldos que sean lo suficientemente altos como para poder aportar a otras personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad e inestabilidad, lo podamos hacer. Se está visualizando que contribuye a esto el sector privado, las personas que tienen salarios altos del sector privado, quienes tienen salarios altos del sector público, pero también quienes tienen ingresos por concepto de renta de capital. Este es un escenario que estamos diseñando en este momento todavía, que se ha abierto a la discusión tanto de la Asamblea Legislativa como de la opinión pública en general, y a la que le vamos a estar calibrando de tal manera que sea una propuesta viable y que cumpla con esos objetivos: proteger a las personas, garantizar de que estamos en este momento contando con los recursos necesarios para hacer frente a esta emergencia desde la óptica sanitaria, como social, como económica.
Don Daniel Quesada, circula en redes un mensaje que plantea un escenario trágico en 3 semanas, donde los servicios de salud van a colapsar con solo 60 personas que lleguen a cuidados intensivos. ¿Cree en la caja que este colapso se puede dar con 60 pacientes críticos o se trata de un mensaje alarmista? Como mencioné en el mensaje, la caja ha implementado estrategias para reconvertir espacios. O sea, sí podríamos incrementar esa capacidad de camas, pero eso no depende del sistema, sino, reitero, depende del pico de la epidemia, y si eso pasa, nos puede saturar las camas de UTI y las camas hospitalarias. Por eso es que es importante que las personas asuman esa responsabilidad y que no es solo la suya. O sea, usted no es responsable, no solo, o no somos responsables no solo de nuestra salud, en este caso es de la salud de todos. Y esos son seres queridos, pero podríamos responder a eso si logramos bajar ese pico de la emergencia. Don Daniel Salas, ¿cómo debe reaccionar un ciudadano si observa vecinos realizando reuniones familiares o fiestas? ¿Debe denunciar, por ejemplo, al 911 o todavía no hemos llegado a ese punto? No, vamos a ver, o sea, lo que ocurra dentro de las casas, en inmediaciones, ¿verdad? Inmediatas, el terreno de la persona, de eso ya es una responsabilidad de cada persona y de cada familia. No podemos ingresar dentro de una casa y decirles que no se reúnan o que no hagan la fiesta. Eso es un llamado personal de responsabilidad y que en este momento necesitamos que no se hagan conglomeraciones, y eso involucra dentro de la casa también. Hay que buscar la forma de que de verdad hagamos conciencia. Si son vecinos, tratemos de hablar de la forma más amigablemente posible. No es que vamos a entrar, ¿verdad?, el gobierno para impedir esa actividad dentro de la casa, pero por favor, es un llamado que hacemos. En este momento se hace sumamente importante que no hagamos conglomeraciones, reuniones familiares y similares, tanto obviamente en otros lugares como dentro de las casas. El hecho de quedarse en la casa, recordemos que es evitar aglomeraciones de personas. Esa es la misión, y no solamente se trata de quedarse en la casa para no ir a buscar en un lugar público donde hay más personas, sino también dentro de la misma casa. Así que hacemos el llamado porque ahí ya escapa completamente de nuestras manos la injerencia directa en detener eso, pero sí en la parte preventiva y en la parte de comunicación y en la parte de apelar a ese sentido de responsabilidad. Así como lo decía la ministra de Planificación, que en este momento tenemos que unirnos como país porque hay personas que además del asunto de salud directamente y que van a enfermar gravemente, también van a sufrir las repercusiones sociales y económicas, y justamente el hecho de que tengamos un sistema de seguridad social como el que tenemos, que parte de un principio solidario, en donde los que más tienen aportan para ayudar a los que menos tienen, tenemos también que conservar ese sentido de solidaridad, de unión, de saber que juntos podemos salir adelante, pero es una situación que en el mundo no se ha visto nunca y tenemos que tomar medidas diferentes ante una situación que nunca hemos vivido y que va a dejar muchas repercusiones sociales y económicas, además de las de salud que ya hemos dicho. Van a haber lamentablemente más personas enfermas y dentro de ellas un porcentaje que va a enfermar gravemente y que va a requerir de esa unidad de cuidados intensivos. Eso es lo que ocupamos en este momento, ser solidarios, unirnos, sentir que somos un solo país y que no tenemos una capacidad ilimitada para atender a toda la gente en los servicios hospitalarios. Tenemos una capacidad que no debe sobrepasarse y eso va a depender mucho de esa respuesta que, le digo, no bajemos la guardia, no empecemos a buscar ir a la vía pública como si nada estuviera pasando. Son momentos que tenemos que restringirnos y acatar esa recomendación, ese llamado fuerte de no buscar lugares conglomerados, no buscar lugares donde hay más personas para que no haya un número incrementado y tengamos ese colapso del sistema de salud. Doña Pilar, uno de los objetivos del plan Proteger es dar subsidios a quienes pierden el empleo o les reduzcan la jornada. Hoy se anuncia el impuesto solidario que tiene ese mismo fin. ¿Se pide esta nueva fuente de recursos porque el billón de colones se va a destinar a otros rubros de atención de la emergencia o es porque el billón de colones no alcanza para financiar esos subsidios? Y si podemos ahondar sobre los proyectos que se piensan convocar.
En relación con el Plan Proteger, tiene una finalidad de tomar todos los recursos de apoyo presupuestario y otros que venían en la corriente legislativa para poder dar más oxígeno a lo que es el servicio de la deuda y la deuda misma. Lo que amortizar esta última. Lo que hemos visualizado en este momento es que la pandemia se impuso a esta realidad y a este proceso de consolidación fiscal, lo que no significa que estemos abandonando esa ruta, sino que en este momento es necesario atender las prioridades. Y las prioridades aquí son absolutamente claras: resguardar la salud y la vida de las personas, y a partir de eso también identificar maneras para poder llegarle a esas personas y proteger a quienes en este momento están viendo afectados por las repercusiones económicas de lo que es la pandemia. Y a partir de ese momento hemos visualizado que vamos a necesitar destinar recursos para esta emergencia en 3 sentidos fundamentales. El primero, atención sanitaria. Si hay algunos requerimientos adicionales que se necesitan, pues contar con la fuente de financiamiento adecuada y de manera oportuna. La segunda tiene que ver justamente con los subsidios para las personas que se encuentran en una situación de suspensión temporal de su contrato de trabajo, un segundo momento en que han sido despedidos y sus patronos no pueden hacer frente a las prestaciones que corresponden por ley, y un tercer momento a quienes por jornadas flexibles perciben ingresos que no sean lo suficientemente robustos para poder hacer frente a las necesidades de alimentación y necesidades básicas de las personas. Esas 3 medidas, junto con una cuarta que sería garantizar la liquidez necesaria para poder hacer frente a la continuidad de la prestación de servicios públicos del Gobierno de la República, son todas necesidades acuciantes que se cubren con el Plan Proteger. Pero también es necesario que yo les informe que nosotros no tenemos una bola de cristal, ni tampoco tenemos a ciencia cierta todas las respuestas en este momento de las repercusiones de la crisis. Nuestra recuperación va a depender también de lo que pase en las economías de nuestros principales socios comerciales, de los países que siempre nos han confiado sus turistas, y ahí la recuperación va a ser un poco más lenta y vamos a tener que inyectar liquidez a sectores que han sido muy pujantes en nuestro crecimiento, pero que en este momento lo están pasando mal. En relación con los proyectos de ley que se estarían convocando, hay 2 mesas de trabajo que están abordando 3 temas diferentes, y agradezco muchísimo a las señoras y los señores diputados que han asumido con tanta mística y con tanta responsabilidad este trabajo. Uno primero, que es el tema de los arrendamientos; uno segundo, que tiene que ver con moratorias en materia de créditos y otros; y uno tercero, que tiene que ver justamente con estos proyectos que van orientados a pensiones y demás. El Gobierno de la República, conjunto con la Asamblea Legislativa, están delimitando la ruta, identificando la manera para proteger la mayor cantidad posible, sin que esto signifique poner en riesgo el sistema financiero. El sistema financiero no es un medio en sí mismo, pero no podemos permitir de que por alguna irresponsabilidad de nuestra parte haya una afectación en el mismo que le impida poder proteger y garantizar mayores ayudas a la gente y a las empresas. Es por eso que todas las medidas tienen que entenderse en la lógica del equilibrio general, es decir, tienen que entenderse desde una visión más sistémica, donde cada decisión que tomamos afecta la liquidez de otra medida y afecta la liquidez en su conjunto. Por eso de lo que se trata es de, con absoluta responsabilidad, seguir caminando en esa ruta, y que tengan la certeza los costarricenses que vamos a tomar todas las medidas necesarias para poder garantizar cuidarles y que tengan los recursos suficientes para afrontar su día a día. Don Daniel Salas, si podemos precisar el rango de edades de las personas que están en cuidados intensivos, el rango, además de eso nos consultan que algunos adultos mayores han llamado para comentar que aunque están sanos, como medida de protección, sus familias los tienen confinados en una habitación sin dejarlos salir. ¿Cuál sería el protocolo efectivo para este manejo de los adultos mayores? Sí, tenemos 5 personas en unidad de cuidados intensivos en un rango que va desde los 36 años hasta los 72 años. Importante indicar que 3 de ellas son menores de 50 años, y es lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Todas las personas que van a enfermar gravemente son adultas mayores y tenemos que cuidarnos todos y todas, e incluso no necesariamente personas que tengan algún factor de riesgo son los que van a enfermar gravemente. Algunos que también no tienen factores de riesgo detectados o claros pueden también tener enfermedad grave. Con respecto a los adultos mayores, ya hemos indicado que tenemos que minimizar el contacto con ellos en la medida de lo posible. Si se puede hacer ese distanciamiento, hay que explicarle mucho a ellos que es por el bien de ellos y que eso es una enfermedad que se comporta gravemente, especialmente en ellos, y que son
son tiempos difíciles, que son tiempos que nunca antes hemos vivido, que tenemos que tratar de hacer ese distanciamiento y pues no es que no puedan tener del todo algún contacto en el sentido de no tratar de tocarlos, no besarlos, no abrazarlos. Ellos también, pues obviamente hay lugares comunes en la casa y si también ellos, por ejemplo, hay un baño compartido, pues tener mucho cuidado con el baño, ¿verdad? Ellos obviamente necesitan ir al baño también, pero en la medida de lo posible, que si no es necesario, tengan esa capacidad de que la persona esté aislada y que estemos, como indicábamos anteriormente, no es que no podamos tener una conversación, pero que esa conversación sea largo, ¿verdad? Sea más de 2 metros de distancia, pero tratar en la medida de lo posible que no compartamos los mismos recintos con las personas, no solamente adultos mayores, incluso personas con factores de riesgo en general, que son los más susceptibles de enfermar gravemente. Don Daniel Quesada, el personal de salud de los hospitales como Max Peralta indica que no tiene insumos de protección, mascarillas como N95 o N99, ni botas ni batas desechables. Ellos mismos están comprando esas mascarillas, afirman. ¿Cómo les van a garantizar el suministro de este tipo de implementos? Bueno, si algún centro tuvo un gasto aumentado por alguna razón y nos comunica, lo atendemos inmediatamente. O sea, ya N95 ya ingresó un pedido y dentro de 15 días esperemos ingresen 300,000 unidades. Y de lo más tenemos batas, anteojos, que es lo que más nos ha costado. Pero en este momento tenemos equipo suficiente para las unidades, es que hagan el pedido y se les despacha. Don Daniel Salas, nos hacen varias preguntas sobre la capacidad diagnóstica que estamos teniendo y la cantidad de pruebas que hemos realizado. Si podemos hacer una afirmación en ese sentido. En este momento, sumando los hospitales de La Caja y el Inciensa, que ya están trabajando hace bastantes días, y en el caso de Inciensa, desde hace ya prácticamente un mes, tenemos una capacidad por día de análisis de 550 muestras. En ningún momento se ha requerido llegar a esa cuota. También es importante indicar que las cantidades de muestras que se han quedado eventualmente más de 24 horas en el reporte han sido mínimas. La mayoría se reportan de un día para otro o incluso en algunos casos de la mañana a la tarde. También es importante indicar que ese reporte se hace al médico tratante o al centro de salud que atiende al paciente, y esa comunicación ya del médico tratante o del centro de salud con el paciente, pues en algunos momentos tal vez no ha sido la más oportuna, pero en realidad se está manejando el tiempo de respuesta, de reacción y la capacidad de análisis con solvencia en todo ese tiempo que hemos tenido el COVID-19 en nuestro país. Don Daniel Quesada, nos afirman que al parecer había una falta de reactivos en la caja, si más bien podemos hablar sobre la compra que están gestionando ustedes en esa línea. Sí, es correcto. O sea, ahorita hay en existencia 1.800 y algo de reactivos y hay una compra por 10.700 que se está gestando, que esperemos ingresen pronto. Ahorita hay capacidad para la demanda que estamos teniendo. Doña Pilar, ¿usted desea hacer un comentario extra en lo que estaba afirmando? En relación con el impuesto solidario, quizás reiterar que esta es una medida de naturaleza temporal, que está orientada a quienes y que se está conversando, se está determinando diseñar, pero que está orientada a quienes ganan salarios muy altos, quienes tienen salarios fijos, quienes tienen seguridad y estabilidad en estos momentos y también en temas de rentas de capital. Esto es una medida que no va a ser mayor y se ha visualizado en este momento que no sea mayor de 8 meses para poder hacerlo. Pero también quisiera decir que en la lógica de los proyectos de ley que vamos a incorporar en la Asamblea Legislativa también estamos pensando en el día después, en lo que don Alex, el de la Comisión Nacional de Emergencia, siempre nos habla de la recuperación. Cuando haya pasado y el último caso de COVID y estemos dando todos que estemos personas absolutamente saludables. También para ese día estamos trabajando con proyectos de inversión pública, repensando el perfil de la gente que necesitamos para poder incidir en nuevos perfiles de empleabilidad con el INAH y en un conjunto de proyectos que también estaremos sometiendo a consideración de las y los diputados. Don Daniel Salas, nos preguntan sobre si hemos determinado las formas más comunes de contagio de las personas que tenemos en este momento positivas por COVID. En San Carlos específicamente hay un rumor muy fuerte de que los contagios que se han dado ahí ha sido por el uso de un mismo lapicero.
Bueno, hasta eso incide. Lo que hemos dicho es cualquier objeto, y entre más de uso frecuente sea ese objeto, pues mayor es el riesgo. Aquí por eso también es importante estar desinfectando las superficies de los objetos que son de uso común, incluso lapiceros. Pero también volvemos al punto: si una persona tose o estornuda tapándose correctamente con la cara interna del antebrazo, el riesgo se minimiza. No es que no exista, porque sabemos que con solo hablar con solo hablar ya estamos emitiendo gotitas de saliva, y esas gotitas también pueden caer en objetos contaminados. Obviamente también, entre más una persona tenga síntomas, tenga tos y tenga fiebre, pues sabemos que la capacidad de que esas gotitas de saliva que salen de esa tos infecte, o más bien contamine objetos, y que esos objetos vayan a infectar a alguien más, se multiplica. O sea, lo que quiero decir es, con síntomas el virus está más presente y se puede transmitir todavía más fácilmente, obviamente de manera directa a través de las gotitas de saliva si alguien estornuda en un espacio cerrado, muy cerca de alguien, pero también a través de los objetos que manipulamos con frecuencia. Don Michael Soto, ¿cuánto personal de la policía se ha enviado a diferentes lugares a la frontera para vigilar el ingreso de extranjeros ilegales? Bueno, eso es un dato que es confidencial. Lo que sí les puedo decir es que se ha reforzado tanto la frontera norte como la frontera sur, con el personal suficiente para cubrir 24 horas, y pues se valorarán escenarios posteriores, pero una cuestión de estrategia policial, los datos nunca se dicen. Don Daniel Quesada, ¿se autoriza la entrega de 2 o 3 meses de tratamiento para pacientes de la tercera edad? ¿En qué zonas? Tenemos una situación en Carrillo de Guanacaste donde dicen que no se les permite esa entrega de tratamiento por esa cantidad de meses. Bueno, sí se ha implementado la estrategia. Algunos sitios es porque no tienen capacidad de almacenaje y entonces no pueden implementarlo, pero no es porque esté o porque no esté decidido, es por la capacidad que puede tener. Esa sería una razón por la cual no se está haciendo y no se dio autorización a las áreas de salud. Don Daniel Salas, los medios nos indican que han recorrido las calles y se nota un aumento de las personas que andan transitando. Si este aumento en el número de casos se debe a que tal vez hemos flexibilizado un poco nuestra conciencia contra el COVID. Insisto, aquí es un llamado a la población a que hagamos todos y todas esa respuesta de mantenernos distanciados, de mantenernos lo más lejos posible de otros, y eso, vuelvo a indicar, solamente debemos de salir de la casa si es para un asunto muy importante, como ir a trabajar en caso de que no se pueda hacer teletrabajo, ir al supermercado a comprar las cosas que necesitamos para alimentarnos o para otras cosas básicas, o bien una emergencia, una situación de urgencia donde tenemos que ir, o consultar ya si hay una dificultad respiratoria, ¿verdad?, progresiva, por ejemplo, que tengamos que ir al servicio de salud. Pero, o sea, si no son esas cosas, la gente no debe andar en la calle. Hay que minimizar de verdad el riesgo, y eso solamente se puede lograr si la gente se queda en sus casas, no para reunirse con otras personas, es para mantener ese nivel de distanciamiento social y físico que se requiere en estos momentos. Vuelvo a insistir, si bajamos la guardia, vamos a tener un escenario en que va a ser mucho más difícil ofrecer esos ventiladores, esos respiradores, para poder hacer que alguien siga respirando, que ya falla, no puede respirar por sí mismo, y ocupamos darle una asistencia médica. Solamente si la gente responde adecuadamente, vamos a poder ofrecer la mayor cantidad de respiradores a la gente que verdaderamente lo va a requerir. Y eso, insisto, no hay otro escenario posible si no hay respuesta de la población. Don Daniel Quesada, entendemos que un porcentaje importante de los medicamentos que despacha las farmacias de la Caja provienen de la India, país que incluyó el cierre total por COVID-19. ¿Se ha evaluado el impacto que la paralización de este país pueda tener? ¿Buscan otros proveedores? Y si puede explicar que existan otros riesgos de suministro de medicamentos por el cierre de algunas otras fronteras. Efectivamente sí, pero no le podría llevar la información en datos del impacto, no tengo esa información ahorita. Vamos a contemplar esa necesidad para poder facilitarla después por medio del Departamento de la Prensa de la Caja. Don Daniel Salas, ¿puede explicar si existen otros riesgos para la salud de una persona que entra en contacto con un cuerpo de una persona fallecida por COVID?
El manejo de los pacientes fallecidos por COVID ya se ha indicado, tenemos un lineamiento para el manejo de morgues y para el manejo de cadáveres en donde se dice que se puede depositar, más bien lo que tiene que hacerse es depositarse en una bolsa previamente desinfectada y se le puede hacer incluso los oficios de velación siempre y cuando esté en el ataúd con la bolsa previamente desinfectada. Don Daniel Quesada, ¿hay ya algún acercamiento con la UCR, con el TEC, para implementar los respiradores y las mascarillas que están siendo creados por estas universidades? Sí hay acercamiento con diferentes entes, no solo con la UCR, con otros entes que están ofreciendo cooperación en este aspecto en la caja. Don Daniel Salas, la llegada de la temporada lluviosa se aproxima y en caso de que la emergencia COVID se prolongue, ¿qué tanto impacto puede tener en el que se generen más cuadros de resfríos? ¿Implicaría esto establecer más medidas de protección contra el COVID? Eso, como indicaba anteriormente, nosotros todos los días hacemos el análisis del ritmo de crecimiento y del escenario en sí, de la respuesta también poblacional, y eso nos lleva justamente a tomar eventualmente otras medidas. El ingreso de la estación lluviosa pues siempre ha significado un aumento en las infecciones respiratorias. En este momento nunca posiblemente hayamos ingresado a una estación lluviosa, bueno, todavía no es que estamos ingresando, pero si fuera que ingresamos, nunca lo hemos hecho con medidas tan fuertes de distanciamiento social y de aplicación de medidas de higiene, con esta comunicación que hemos tenido todos los días por todos los medios, y yo espero de verdad que si podamos mantener ese nivel de medidas de higiene y de distanciamiento social, en realidad la repercusión que eventualmente podría tener la entrada de la época lluviosa no sea tan importante como para tomar otras medidas adicionales. Don Daniel Quesada, ¿la Caja tiene contemplado ayudar a quienes pagan seguro voluntario e independiente debido a la crisis que se viene? Perdón, otra vez. Si la Caja tiene contemplado ayudar a quienes pagan seguro voluntario e independiente debido a la crisis que afrontamos. ¿Ayudar en qué sentido? No. En los pagos, hacer algún arreglo de pago o algo por el estilo. No tengo información de eso, pero lo que la Caja no puede es alterar lo que está por ley. Okay. Para don Daniel Salas, Panamá reporta más de 500 casos positivos. ¿Autoridades panameñas le han pedido ayuda al Ministerio de Salud en Costa Rica? Hemos hecho el plan de contingencia, que está en elaboración, más bien el plan de contingencia centroamericano, y específicamente no hemos recibido, al menos no directamente se ha conocido en el COE, alguna solicitud de apoyo por parte de Panamá. Don Michael Soto, en el caso con oficial de la Fuerza Pública logre ver a un chofer de bus que va con una capacidad no permitida de pasajeros, es decir, con sobrecarga según las estipulaciones establecidas por salud, ¿qué proceso se sigue? ¿Se le detiene? ¿Las personas pueden acudir a los oficiales en caso de que vean que esta medida no se está cumpliendo? Claro, recordemos que hay una serie de disposiciones de medidas sanitarias que se establecen como tal y el incumplimiento de las mismas acarrea una apertura de un proceso penal por el no cumplimiento de una orden sanitaria. ¿Qué debe hacer el oficial de fuerza pública? Notificar a la persona, pasar un informe al Ministerio Público para que el Ministerio Público le abra un proceso por ese delito. Don Daniel Salas, ¿qué sabemos sobre los menores de edad y su respuesta al COVID? ¿Podrían detallar más o menos cuáles son los síntomas más frecuentes, las condiciones de riesgo, si hay diferencias entre un recién nacido, un menor y un adolescente? ¿Las enfermedades respiratorias y el asma son factores de riesgo? Sí, ya hemos dicho que el asma como enfermedad crónica que es un factor de riesgo, igual que por ejemplo las enfermedades obstructivas crónicas pulmonares, que muchas se generan por el tabaquismo, aunque pueden haber por otras causas, pero cualquier enfermedad pulmonar crónica se convierte en un factor de riesgo para enfermar gravemente por COVID-19. Respecto al comportamiento de niños, ya lo hemos indicado, los niños son el grupo que menos manifiesta síntomas más importantes o más, incluso de más gravedad. Lo claro que pueden enfermar, incluso se ha hablado de que muchos de ellos pueden tener un concursar de forma sin síntomas con la enfermedad, pero en realidad es el grupo de menos riesgo en general. Hablamos de menores de 15 años, la afectación es bastante baja. Doña Pilar desea hacer una aclaración sobre lo dicho. En realidad lo que quisiera hacer es compartir un mensaje al señor presidente que me indica lo siguiente. El gobierno de la República no presentará ningún proyecto que ponga impuestos a salarios de 500,000 colones o menores.
El plan Proteger es para cuidar a las personas que perdieron el empleo o bajaron sus ingresos. Convocaremos lo que de manera solidaria, justa y sostenible dé alivio a la población. Don Daniel, las cableras están suspendiendo el internet en las casas a personas que se atrasaron con el pago. Ya hemos enviado esta consulta a Alice también para que haga las debidas aclaraciones a las cableras. Pero esto está afectando a estudiantes que los mandan a hacer trabajos por correo, a los que hacen teletrabajo también. ¿Hay una solicitud particular para las empresas en este momento? Yo creo que la solicitud aquí, ya lo hemos indicado, no es de forma puntual y específica para las cableras, es para todo el país y todos los empresarios. En este momento tenemos que ser solidarios, tenemos que unirnos, tenemos que pensar en que hay personas que se están quedando sin empleo, hay personas que están disminuyendo su ingreso y que tenemos, de verdad, de aquí tenemos que salir todos como país. Así que es un llamado de responsabilidad de todos y todas de poder aplicar las medidas que sintamos que están ayudando a esa población más desfavorecida y que está saliendo perjudicada con más intensidad en medio de todo esto. Don Daniel Salas, si nos puede precisar por qué no hemos podido dar de alta a las 8 personas que desde ayer se ubican como posibles dados de alta. Sí, recordemos que el término más correcto es recuperados y que eso se debe a que se ocupan 2 pruebas con una diferencia, que salgan negativas con una diferencia de 24 horas entre una y otra. ¿Qué es lo que pasa? Que en algunos casos por ejemplo, todavía puede persistir. Recordemos que el virus puede persistir en algunas personas por más tiempo y entonces el examen sale positivo y entonces habría que repetir la muestra con más tiempo. O en algunos casos, por ejemplo, ha salido una prueba negativa y resulta que la segunda, por alguna circunstancia, sale indeterminada. Entonces hay que volver a tomar la muestra y volver a correr para tener justamente esa negatividad con consecutividad de dos pruebas en una diferencia de 24 horas. Don Michael Soto, se está vendiendo mucho alcohol en las calles, vendedores ambulantes. ¿Cómo está controlando esto el Ministerio de Seguridad en conjunto con el Ministerio de Salud? Sí, esto tiene que ver un tema más con el tema del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, y ahí estamos haciendo algún tipo de coordinaciones para que esto, pues evitar la especulación. Además quiero reiterar lo que decía doña Pilar, si me lo permiten, hacer énfasis en lo dicho por el señor presidente. El gobierno no presentará ningún proyecto que ponga impuestos a los salarios de 500.000 colones. No presentará. Entonces sí, para reafirmar ese comunicado, por favor. Don Daniel, nos preguntan sobre el detalle de la prueba que está poniendo a disposición los entes privados y si ellos también hacen este panel completo respiratorio FilmArray antes de proceder con la prueba COVID. Ok, bueno, recordemos que en los últimos protocolos que tenemos disponibles a nivel nacional, el hecho más bien de que tengamos un paciente, por ejemplo, una persona que ha sido contacto directo de un caso confirmado, ya cambiamos el criterio y no tiene que pasar por un panel respiratorio primero, ya incluso se le hace COVID-19 inmediatamente, por esa cercanía o el nexo tan cercano con alguien confirmado. Y digamos, la capacidad que tenga el nivel privado de hacer otras pruebas, pues en realidad eso ya va a depender incluso, porque sabemos que a nivel privado pues ya es la demanda de la persona que va a solicitar la prueba. Así que si ellos tienen la capacidad de hacer otras determinaciones de otros virus, pues perfectamente se puede correr. Obviamente a nivel privado pues eso va a incrementar un costo adicional a la prueba de COVID-19 o en algunos casos puede ser que tengan el COVID-19 integrado en otras pruebas, pero eso va a depender de cada centro. Nos hacen varias consultas reiterativas sobre el posible retraso en las pruebas. Ministro, si podemos ser enfáticos en el tiempo que estamos tardando y la capacidad que sí existe tanto en el sector público como ahora en el sector privado. Ya, aunque tenemos 550, la capacidad de procesar 550 pruebas por día. Insisto, no hemos llegado a la necesidad de procesar esa cantidad y ya estamos haciendo todo lo posible en la parte de compras, con todo lo que ha sido las donaciones eventuales y con todo lo que incluso la misma OPS nos ha dado para aumentar esa capacidad si se llegara a requerir. Insisto, hasta este momento estamos todavía lejos de necesitar esa cantidad de análisis de muestras por día. Y vuelvo a insistir en lo que ha sido los resultados. Lo que hemos tenido es un porcentaje de un 95% o más que se han procesado incluso desde la mañana y que el resultado está en la tarde o que a lo sumo ha estado el día siguiente. Muy poquitos casos en realidad han tenido un retardo de más de un día.
han sido menos del 5% y estamos cumpliendo con ese tiempo que consideramos que es bien, porque son en realidad muchas muestras que se están analizando día con día, y pues obviamente eso hace que no podamos agarrar cada muestra independientemente y tenerla en cuestión de 3 horas. Ya eso lo habíamos indicado anteriormente cuando dijimos que Inciensa tenía la prueba y que iba a depender de la cantidad de muestras que se iban a procesar de forma simultánea la duración, y que posiblemente eso estaba en cuestión de 12 a 24 horas, y eso es lo que hemos venido manejando. Para finalizar, don Daniel, medios regionales y nacionales están preocupados por el aumento de casos en Alajuela. En este momento duplica casi a los casos en San José. Si se relacionan estos con el caso inicial que se mapeaba en Alajuela, y cuáles son las acciones que estamos implementando a nivel de Caja y Ministerio de Salud para poder hacer la contención en este cantón específico. Bueno, ya hemos indicado que sí, ahí tuvimos el asunto de la persona que hizo un contacto, más bien un contagio de 23 personas, que a su vez algunos de ellos han hecho el contagio a otras personas más. En realidad ha sido el clúster o el conglomerado de casos más importante que hemos tenido en todo el país, pero recordemos que el virus también va a ir avanzando, que vamos a tener, ya vean que ya tenemos más de la mitad de los cantones con presencia de casos, y que al final esto va a llegar a todos los cantones. Así que tenemos que prepararnos en el sentido que el virus va a seguir avanzando, va a seguir transmitiéndose, que el contagio, impedirlo del todo, que no haya transmisión, no se logra aquí ni en ninguna parte del mundo, es una pandemia, y que tenemos que afrontar esa realidad. O sea, el virus se va a seguir transmitiendo. Lo que ocupamos, y ya lo insisto, porque esto es la clave, es que no se transmita tan rápidamente en poco tiempo y que tengamos esa sobresaturación de los servicios de salud. Claro que se van a requerir muchas de las capacidades de unidades de cuidados intensivos, y eso estamos conscientes, o sea, eso no podemos evitarlo, pero lo que ocupamos es el distanciamiento social, el distanciamiento físico, las medidas de higiene, para lograr que esto no se convierta de verdad en un asunto de negarle el respirador artificial a la gente cuando sí lo vaya a requerir, a la gente que vaya a enfermar gravemente. Con el mensaje del ministro damos por concluida esta conferencia de prensa. Nos vemos mañana a las 12:30, siempre en línea. Muchas gracias. Buenas tardes.